organización de todo este ciclo de conferencias que a lo largo de este año vamos a producir. Gracias de antemano a los participantes por esa cooperación y quiero manifestarle que dentro del programa de reinstitucionalización de la justicia, dentro de esos principios básicos que estamos retomando sobre la independencia, la autonomía del Poder Judicial, está precisamente también esa preparación académica que necesitamos para que el Poder Judicial se fortalezca. La preparación académica es fundamental y cualquier reestructuración del Poder Judicial, si no existe ese incentivo académico, evidentemente iría hacia el fracaso. Es por ello que el Tribunal Supremo de Justicia, con esta iniciativa, los miembros de la Junta Directiva, los magistrados que lo conforman y este instituto creado por esta Junta Directiva, se complace en llevarles a ustedes y saludarlos muy efusivamente, de manera que sigan participando en todos y cada uno de nuestros eventos para preparar a esos futuros jueces, para preparar a quienes van a tomar ese control del Poder Judicial y también a todo el que tenga bien participar en nuestros ciclos de conferencia. Muchas gracias de verdad a Eduardo Rodríguez, a los ponentes que hoy participan en un tema tan importante como es el exequivo. Y gracias a todos quienes como oyentes están participando. Bienvenidos en nombre del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, que va rumbo a ser un tribunal transparente, un tribunal que dé confiabilidad y que va a restituir lo que en Venezuela se ha perdido, como es el hilo constitucional, y lleguemos a un Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marval, por su palabra. Ahora tenemos palabras por parte del magistrado, doctor Luis Manuel Marcano Salazar. Palabra del doctor Luis Manuel Marcano Salazar, director general. No. Tienes el micrófono, Eduardo. Perdón. ¿Está bien? Tengo el micrófono. Okay. Sí, lo tengo. Adelante, Eduardo. Continúa. Ok, continuamos. Tenemos ahora palabras por parte del magistrado doctor Luis Manuel Marcano Salazar, director del Centro de Estudios Jurídicos y Democráticos, doctor Juan Germán Rosa. Doctor Marcano. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, magistrado. Bueno, el Centro de Estudios Jurídicos y Democráticos, Juan Germán Rosa, creado para generar un espacio común académico y global. Si hay un efecto que ha producido esta terrible pandemia, es que los espacios se han acortado con estas herramientas de la tecnología. A partir de esta idea que hemos tenido de constituir el Centro de Estudios Jurídicos y Democráticos Juan Germán Rosa, también ha nacido la idea de crear la revista online, en donde cada uno de los temas que se han desarrollado también va a ser expresado a partir de papeles de trabajo, en donde hacemos la convocatoria desde ya para que cualquiera de los que participan en la tarde de hoy quiera mandar su papel de trabajo, escriban al correo del Centro de Estudios de donde recibieron la invitación y de ahí le mandamos los lineamientos para esta próxima edición, que va a llevar como título la ponencia de hoy de estos dos extraordinarios ponentes. Así que doy las gracias a todos ustedes por darnos ese apoyo de participar en nuestras actividades académicas, que lo que pretenden es fundamentalmente es generar una unión entre todos los venezolanos que nos encontramos tanto en el exilio como quienes se encuentran en aquella tragedia que en este momento se llama Venezuela y que pronto verá la luz de la libertad. Muchísimas gracias por haber asistido y los esperamos para nuestros próximos encuentros. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias, doctor Marcano Salazar. Muchas gracias por su palabra. A continuación, tenemos ahora
la intervención y palabras de aliento de parte del padre José Palmar. ¿Está el padre José Palmar en línea? Rubén. Te escucho. No, yo no veo al padre. No Padre, tenemos al revisa padre su Palmar. micrófono, por favor. No está el padre Palmar, continuamos con Aquí el acto. estamos, aquí estamos. Bienvenido, padre. Saludos, que Dios me lo bendiga a todos. Quisiera hacer Bien, en este momento una oración para bendecir e inaugurar este gran foro con un gran tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te entregamos toda esta gracia que hoy estamos compartiendo. Bendice nuestra patria Venezuela. Bendice toda nuestra nación venezolana. Te entregamos toda esta contienda que por más de 50 años la hemos disputado diplomáticamente. El Esequibo nos necesita, porque allí hay gente que nos necesita. Que el Señor bendiga a todas estas regiones del Esequibo, a Barima, a Guaini, a Coyuni, a Mazaruni, Pomerón, Superami, Potaro, Suparumi, Tocuto, el Alto Esequibo, de Marata. Son pueblos que sencillamente esperan que algún día una nación los pueda cobijar como madre patria, como nación soberana y como pueblo de justicia. Señor, gracias porque existe el Tribunal Supremo de Justicia en el exterior. Gracias por este centro de estudios de gracia que hoy estamos compartiendo a través de las discusiones jurídicas y democráticas. Te entregamos, Señor, a todos estos ponentes que hoy de manera magistral van a llenar nuestra sabiduría y de enseñanza. Bendice a Venezuela para que algún día podamos, Señor, encontrar la paz y la justicia verdadera en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Salud para todos. Gracias. Muchísimas gracias al padre Palmar por las emotivas palabras. Muchísimas gracias, padre. Continuamos con el acto. A continuación, tenemos la presentación de la primera ponencia por parte del abogado, magíster en Sociedad y Fronteras, Ricardo Salvador de Toma García. Actualmente, cursando el doctorado de Estudios Estratégicos Internacionales de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de Brasil. Rubén, adelante. Un minuto, por favor. Es que la sala está llena, realmente. 89 participantes tenemos Sí, hasta ahora. Estoy buscando al ponente. El ponente, el abogado magíster en Sociedad y Fronteras, Ricardo Salvador de Toma García. Ricardo de Toma. Aquí está. Bienvenido, doctor Ricardo. Doctor Ricardo, ¿nos escucha? Es bueno, si me permiten, es bueno recordar a todos que el ciclo de preguntas va a estar abierto desde el momento que comience el doctor Ricardo con su intervención y el magistrado Rubén se va a encargar de ir administrando esas preguntas y de ir facilitando las respuestas de ellas. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Rubén. Buenas tardes. En principio me gustaría solicitar la posibilidad de que activen el co-host a los fines de poder compartir las diapositivas para iniciar la ponencia. Si me lo permiten. Doctor, yo creo que usted lo puede activar directamente.
Sí, quedo a la espera de la autorización del magistrado Rubén, que es el host de la sala, para poder compartir posteriormente las diapositivas. Doctor Ricardo, ¿puede activar? Le escucho. ¿Puede activar? Sí, bueno, continuaré entonces sin las diapositivas porque no tengo la opción habilitada aún para compartir. Es necesario activar el host, co-host, colocarme como administrador para poder compartir. Pero si usted, si así es necesario, entonces continúo sin mostrar las diapositivas. Permítame un minuto. Ahí debería estar. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Cuando ustedes autoricen, comienzo. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. En principio me parece extraordinario la realización de este evento en un momento trascendental para el proceso de reclamación territorial de la Guayana Esequiba. A continuación se presentarán algunas consideraciones sobre la posición y los intereses del Brasil ante el caso de la Guayana Esequiba. ¿Ustedes consiguen ver las diapositivas? Sí, Sí, sí se se logran ven. ver. De mi parte, Ok. sí se ven. Ok. Existe el ruido de un micrófono. Si alguien pudiese desactivar, por favor. Quisiera presentar las cuestiones previas al caso. Y es que ciertamente Brasil aspira a proyectarse como un hegemón regional. Y eso implica que mantengan una observación sobre lo que sucede en la región, especialmente en el área que ellos pretenden ejercer cierto grado de influencia. En la actualidad, la agenda de intereses geopolíticos del Brasil se concentra en tres grandes vertientes: el Atlántico Sur, la Antártida y la Amazonia. En la última vertiente, adoptaron un criterio denominado panamazónico, sus generales, sus geopolíticos, basado en polos. Y eso no se limita simplemente al Amazonas propiamente dicho, sino a la gran región amazónica y lo que ellos, los brasileños, denominan el espacio panamazónico. ¿Por qué estoy haciendo referencia a este punto? Porque el denominado Plan Alto de las Guyanas o das Guianas entra dentro de ese criterio panamazónico brasilero, y de allí la importancia de comprender la posición brasileña ante el caso que es objeto de estudio. Para ello es necesario comprender cuál fue la posición del Brasil ante el Tratado de Washington de 1897 y el Laudo Arbitral de París de 1899, entendiendo cuáles fueron las repercusiones ante el Laudo Italiano de 1904 sobre la cuestión del Pirará. ¿Y por qué es que yo estoy colocando estos asuntos? Porque en la demanda, en el proceso iniciado por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia sobre la cuestión de la Guayana Esequiba, ellos solicitan que se declare prácticamente como perfecto y definitivo el Laudo Arbitral de París de 1899, que materializó ese proceso de despojo, esa usurpación territorial. Una usurpación territorial que no solo afectó los intereses de Venezuela, también afectó los intereses territoriales del Brasil. De allí que entre los vicios de nulidad ad origen exista ese carácter ultrapetita que Venezuela denunció. Entonces, ¿cuáles son los intereses geopolíticos del Brasil en la Guayana Esequiba? En principio hay que entender que los británicos actuaron de un modo bastante mezquino, ejerciendo pactos, acuerdos, componendas con fines leoninos. El Reino Unido de Gran Bretaña, por ejemplo, propuso al Imperio del Brasil la firma de un acuerdo para la neutralización del territorio litigioso en la frontera del Brasil con la Guayana Inglesa en el año de 1842. Un acuerdo similar fue suscrito con Venezuela, presentado como la preservación del status quo para que ninguna de las partes, en este caso Venezuela y el Reino Unido, ocupase o ejerciese actos de soberanía y de defensa sobre los territorios disputados.
¿Qué es lo que tiene que ver en este sentido el Brasil, Venezuela y el Reino Unido? Bueno, la ubicación geográfica de los territorios de la Guayana Esequiba. Porque cuando los británicos ejercen ese proceso de territorialización de espacios y juegos de influencias, ellos deciden neutralizar los posibles actos de soberanía y de ocupación militar y de defensa del territorio. Sí, ¿se escucha? Continúo. Ellos deciden neutralizar esas actividades. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos la importancia de lo que fue el Tratado de Límites y Navegación Fluvial suscrito entre Venezuela y el Brasil en el año de 1859. Ese tratado establece que la frontera en lo relativo a esa zona próxima, limítrofe con la Guayana Esequiba y con los territorios del Brasil, específicamente del estado de Roraima, seguirá por la cumbre de la Sierra Parima, hasta el ángulo que hace con la Sierra de Pacaraima. De modo que todas las aguas que corren al Río Blanco quedan perteneciendo al Brasil y las que van al Orinoco a Venezuela, continuando así por la línea de los puntos más elevados, de modo que las aguas que van al Río Blanco, como se ha dicho, perteneciendo al Brasil, y las que corren al Esequibo, al Cuyuní y al Caroní a Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Que el Brasil reconoce la integridad de los territorios de la Guayana Esequiba a Venezuela, y eso fue válidamente suscrito en un acuerdo internacional. ¿Qué ocurre posteriormente? Bueno, se dan los procesos de territorialización de espacios que voy a ilustrar a continuación. Algunas de estas cuestiones están expuestas en portugués y yo pido disculpas porque no logré traducirlas al momento por la dinámica de la presentación. Lo que voy a presentar a continuación es el avance de las líneas de Schomburgk, que fue el explorador prusiano contratado por los británicos, por la Royal Geographic Society y por los Foreign Office, para desarrollar esos levantamientos cartográficos. Entonces, en ese primer mapa que él presenta, en el año de en el primer mapa que presenta Schomburgk, él prácticamente pretendía señalizar ese espacio de aproximadamente 4.920 kilómetros cuadrados. Él presenta ese mapa en el año de 1835. Emite un segundo mapa rectificando las líneas que había trazado en esa primera representación cartográfica, y en ese segundo mapa cambia totalmente lo que él consideraba que era parte del territorio británico. Un mapa que presentan entre 1840 y 1886, que ya no abarca casi 5.000 kilómetros cuadrados, sino que avanzan hasta 141.930 kilómetros cuadrados de territorio que previamente había sido reconocido a los venezolanos. ¿Qué ocurre posteriormente? Bueno, ellos continúan con ese proceso de usurpación y de ocupación de los territorios y presentan ese tercer mapa en 1877, que ya abarca casi 167.000 kilómetros cuadrados y que inclusive se aproximan comunidades venezolanas a ciudades como El Dorado. No conforme con esto, después de la muerte de Robert Herman Schomburgk, la Royal Geographic Society publica un nuevo mapa en 1887 que mantienen hasta el 97, donde ya abarcan más de 200.000 kilómetros cuadrados de territorio venezolano y llegan a aproximarse hasta Upata, hasta Guasipati, Tumeremo, sin ningún tipo de piedad. Un mapa que le atribuyen a Schomburgk, siendo que Schomburgk había fallecido en 1865. ¿Qué generó esto? Bueno, esos fueron los precedentes que condicionaron toda la situación del laudo arbitral de París y que lleva a Venezuela a solicitar la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, y es el gobierno de los Estados Unidos mediante la invocación de la doctrina Monroe, que bueno, que hace que los británicos se sienten a negociar esta cuestión. Entonces, ¿cuál es el área en disputa? Es el área de los territorios de la Guayana Esequiba. Lo que ustedes observan a continuación en esa pantalla es el área de litigio entre el Brasil y el Reino Unido durante la disputa por la llamada cuestión de Pirará. A continuación, en el trazado que aparece, ustedes van a percibir cuál fue el área atribuida al Reino Unido y cuál fue el área reconocida del Brasil. Vean la proximidad de esos territorios con los espacios geográficos de la Guayana Esequiba. ¿Ok? Y vean entonces en esa línea amarilla cuál es el territorio de la Guayana Esequiba. 159.500 kilómetros cuadrados. ¿Qué ocurre antes del laudo?
Antes del laudo, cuando se están discutiendo las cuestiones en Washington de cómo serán las normas, de cuáles serán las pautas, de quiénes serán los jueces, que por cierto, se nombran 2 jueces estadounidenses en representación de Venezuela, 2 jueces británicos y un juez ruso como árbitro, arbitrador, y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué es que teníamos 2 jueces representando a Venezuela? Bueno, porque los británicos consideraban que los venezolanos no teníamos juristas de reconocida trayectoria internacional y que por eso no éramos dignos de participar en ese tribunal. Una estrategia que utilizaron para poder avanzar en ese proceso de despojo. Entonces, cuando se desarrollan las discusiones en Washington con el tratado de 1897 sobre las normas de ese proceso arbitral, Brasil se posicionó y se manifestó. Bueno, ¿y qué hizo Brasil? Brasil advirtió sobre la generalidad que existía y la peligrosa imprecisión del artículo 3 del Tratado de 1897, que iría a regular las pautas del laudo arbitral de París. Los brasileños expresaron en ese momento, por la generalidad del artículo 3 y por no estar definida la extensión del territorio, podrían los derechos del Brasil encontrarse envueltos en la argumentación. ¿Ok? Y eso generaría que las pretensiones de las 2 partes interesadas comprometiesen los derechos territoriales del Brasil. Eso lo hace Brasil antes de la emisión del laudo arbitral, que fue el 3 de octubre de 1899. Y eso lo hace a Brasil a raíz de lo que percibió sobre el Tratado de Washington de 1897. ¿Qué es lo que ocurre cuando se produce la sentencia arbitral? Se produce lo siguiente. Brasil denunció el carácter ultrapetita del laudo arbitral de París. ¿Y qué declararon? Bueno, ellos declararon lo siguiente. No había y no hay cuestión entre Brasil y Venezuela. Nuestros límites con esa república, refiriéndose los brasileros a Venezuela, fueron definidos en el artículo 2 del Tratado del 5 de mayo de 1859, tratado que fue referenciado anteriormente, siendo ahí descrita en esos términos las partes respectivas de la frontera. Los brasileños consideraban que existía una exorbitancia en la sentencia arbitral, existía un carácter ultrapetita, y que el tribunal se desvió de sus funciones, se desvió de los poderes concedidos y adelantó la frontera por el Talwet, o sea, por la línea media del río Tacutú y después por la Sierra de Acaraí. Y que el territorio al sur de esos espacios pertenecían al Brasil. Y solamente le eran disputados en esa cuestión por el gobierno de Francia, porque Brasil también tenía un proceso de limitación pendiente por los espacios de la Guayana francesa, con el gobierno francés. Entonces los brasileños señalan que entra en la cuestión del límite sometida por los 2 países. Entonces observamos cómo el Brasil también cuestionó ese carácter ultrapetita del laudo arbitral de París. Pero ¿cuáles fueron los vicios de nulidad atribuidos a la sentencia arbitral de 1899 invocados por Venezuela? ¿Y qué significan esos vicios de nulidad? Bueno, en primer lugar, hubo la ausencia de consentimiento libre y voluntario, ¿ok? Ellos prácticamente obligaron a Venezuela a participar de ese proceso sobre amenaza de ocupar las bocas del Orinoco. Entonces existía un vicio de nulidad al origen motivado en la coacción política y militar. Recordemos cuál era la situación de Venezuela en el momento, que estaba pronta a sufrir la desgracia de todo ese proceso de las guerras internas, de toda aquella catástrofe del paludismo, del dengue y de nuestras pugnas políticas internas que siempre han coincidido con los procesos de pérdida territorial. También existía dentro de esos vicios una falta de motivación en la sentencia. Es una cosa increíble. Ellos no motivaron, no definieron las razones por las cuales, las razones jurídicas por las cuales tomaron esa decisión. Además de ejercer un carácter ultrapetita al juzgar espacios pertenecientes a la República del Brasil, el Tribunal Arbitral de 1899 evidenció un exceso de poder causado por nuevas reglas que imponían la libre navegación de los ríos Barima y Amacuro, que nunca eran cuestionados a Venezuela y que definitivamente no entraron en esa cuestión. Los árbitros, además, entre ellos Frederick de Martins, que consideró en algún momento y en alguna publicación que Rusia e Inglaterra estaban destinadas por la providencia a regir a los pueblos semibárbaros, y en ese momento Venezuela era considerado un pueblo semibárbaro. Martins, que era un experto en derecho internacional, consideró, por ejemplo, que no era necesario
tomar una decisión eminentemente jurídica y que había que considerar otras reglas. Entonces, por ejemplo, ellos reconocieron el principio del derecho internacional americano desarrollado por el libertador Simón Bolívar, el uti possidetis iuris, pero desconocieron el uti possidetis iuris, pero reconocieron el uti possidetis facto. Entonces, eso permite que ellos reconozcan los derechos de ocupación por la fuerza, pero no reconozcan los procesos de herencia territorial del patrimonio que pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. Una capitanía que nosotros ganamos nuestra independencia en guerra y en campos de batalla por una guerra, bueno, que costó bastante vida y que nos ganamos nuestro territorio. Pero los miembros del tribunal no reconocieron eso, no reconocieron esa herencia, ese patrimonio territorial legado por los españoles. Otro de los vicios era Carlos III. Falsificación de los títulos territoriales, falsificación de mapas, como observaron en la presentación anterior, y presentación de documentos adulterados. Entonces, esas fueron las razones de nulidad de ese laudo. Otra de las cosas que yo quería presentar rápidamente era la importancia geoestratégica de la Guayana Esequiba, de esos 159.000 kilómetros cuadrados que limitan con el Brasil, con el estado de Roraima específicamente. En esos espacios, por ejemplo, donde el Brasil también se ve afectado, existen pretensiones geopolíticas. Brasil tiene proyectos en esa área, como por ejemplo lo que fue la construcción del puente sobre el río Tacutú y lo que pasará a ser posteriormente la construcción de una carretera de 459 kilómetros que requiere la construcción de otros 50 puentes. ¿Para qué? Bueno, para darle salida a toda la producción del polo industrial de Manaos y para poder exportar por el Caribe. Eso es un proyecto brasilero. ¿Cuál es otro de los proyectos? Bueno, la construcción del puerto de aguas profundas en Georgetown, un puerto para desarrollar toda esta industria. Pero para ello se necesita energía. Entonces el Brasil también proyectó la eventual construcción de una hidroeléctrica en el Alto Mazaruni, que ya está proyectada dentro del Plano Nacional de Energía del año 2030, puesto que el estado de Roraima no tiene conexión directa con el sistema eléctrico brasilero. Y dependen de la línea Guri. Una línea Guri y una hidroeléctrica que ya sabemos cuál es el estado en el que se encuentra hoy por la catástrofe nacional desarrollada, bueno, por ese nefasto presidente llamado Hugo Chávez y por ese nefasto individuo llamado Nicolás Maduro, que usurpa las funciones en Venezuela. Entonces, eso es lo que ocurre en la Guayana Esequiba, esa es la situación y nosotros debemos estar atentos porque estamos en un juicio y todo lo que se diga y haga en estos momentos compromete el interés nacional. Esta situación de la Guayana Esequiba se encuentra en un espacio importantísimo dentro de la gran cuenca del Amazonas. Hay que ver las reservas que existen allí de recursos hídricos, de recursos petroleros, de oro, de diamantes, de uranio. Por ejemplo, lo que observan ahí en pantalla es el área que abarca el Tratado de Cooperación Amazónica, un tratado en el cual forma parte el Perú, en el cual forma parte Colombia, Ecuador, Venezuela, y que por criterios geopolíticos se decidió integrar tanto a Guyana como a Surinam y excluir a los franceses porque tienen una colonia actualmente dentro del espectro geográfico suramericano. Lo que observan ahora en esa línea amarilla es el espacio que abarca el decreto de la Amazonia legal dentro del Brasil, al cual le dan muchísima importancia, y lo que observan en esta línea verde es las áreas del denominado Proyecto Cala Norte. ¿Qué es el Proyecto Cala Norte? Bueno, entre otras cosas, fue la respuesta que se le dio a un proyecto bastante interesante que se denominó en Venezuela como la Conquista del Sur, que era el desarrollo de toda la región guayanesa, de todos los polos industriales, porque si nosotros pretendemos recuperar el Esequibo, necesitamos de industria y necesitamos de producción. Entonces, ese es el espacio del proyecto Cala Norte que pasó a dar una respuesta a ese plan llamado la Conquista del Sur. El plan Cala Norte respondió a unas situaciones irregulares que preocupaban al Brasil. ¿Cuáles eran esas preocupaciones? En principio, la vigencia del litigio territorial de la Guayana Esequiba, porque es limítrofe con el Brasil, la presencia de grupos guerrilleros en Colombia, como por ejemplo la FARC, el ELN, la presencia de conflictos y de eventuales
conflictos bélicos entre Guyana y Surinam por la región del New River, el triángulo del Río Nuevo, porque Guyana también tiene un conflicto territorial con Surinam. La presencia de los marxistas con influencia de los cubanos en Guyana y en Surinam también motivó ese plan Cala Norte del Brasil. Y el Brasil estaba atento a toda esta situación, porque ellos también se veían afectados por los elementos de desestabilización que desde Cuba alteraban la paz y la tranquilidad en Venezuela y que después políticamente pasaron a gobernar a Venezuela. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Brasil y cuál ha sido la respuesta del Brasil? Bueno, el Plan Cala Norte, por ejemplo, el establecimiento de pelotones especiales de fronteras. Hay que ver la cantidad de pelotones especiales de fronteras dispuestos con la frontera venezolana, siendo que de los 6 pelotones que están y que ustedes pueden apreciar, al menos 4 se encuentran en los espacios limítrofes con la Guayana Esequiba. Y eso porque el Brasil reconoce que es un eventual escenario de posibles conflictos bélicos, como lo fue en el pasado la revuelta del Rupununi, la rebelión del Rupununi, cuando, bueno, hubo algunas operaciones allí destinadas a proteger las poblaciones amerindias que se rebelaron contra la opresión del gobierno guyanés de Forrest Burham. Entonces, esas son parte de las respuestas que ha dado el Brasil ante esta situación de la Guayana Esequiba, y por ello yo considero que es indispensable leer nuevamente y establecer esa alianza necesaria con el Brasil para recordarles cuáles fueron entonces los compromisos existentes en ese Tratado de Límites y Navegación Fluvial, porque Brasil es un aliado de Venezuela, porque también sufrió las consecuencias de ese despojo territorial emprendido por los británicos. Entonces eso es parte, pues, de las cuestiones que yo quería comentar en este evento, y es lo que puedo decir, y de esa manera puedo cerrar y, bueno, cedo la palabra a los magistrados para proceder entonces con el ciclo de preguntas. ¿Aló? 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 Quedo a la espera entonces de las consideraciones de los magistrados. Bueno, aparentemente existe, yo no estoy escuchando en este momento el magistrado. Creo que existe una falla de audio.
No se escucha nada. Eduardo, toma la palabra. Eduardo Rodríguez. Al parecer, el magistrado Rubén Carrillo tuvo algún problema en la conexión. No sé si me escuchan. Eduardo. ¿Aló? Eduardo, toma la palabra. Ahora sí tengo el micrófono de nuevo. Ok. Había caído la señal y salí momentáneamente. Ok, bueno, continúa Eduardo. Al parecer también en la sala de control donde lo estaba manejando el magistrado Rubén Carrillo, hay algún tipo de problema, por eso asumí el control que me lo permitió el sistema. Pero bueno, vamos a continuar y disculpamos realmente estos problemas técnicos que suele suceder cuando estamos todavía poniéndonos un poco expertos en este tipo de plataformas. Y practiqué y probando, conociendo todos la plataforma, este tipo de Así cosas. Así que mil disculpas a todos los participantes. Eduardo, Supuesto, tienes la palabra. Mil disculpas a todos los participantes, son errores involuntarios, es la tecnología y en eso estamos, conociendo la plataforma. Tenemos como sexto punto, para continuar, la segunda ponencia por parte del doctor Gerson Rebanales, embajador de carrera por concurso, licenciado en estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela, PhD y RRI de Fletcher School ID, entre otros títulos y reconocimientos. Embajador Gerson Rebanales. ¿Sí me escuchan? ¿A quién le estás dando la palabra, Eduardo? Al embajador. Para la segunda ponencia, al embajador Gerson Rebanales. No parece, no lo vemos en la sala, Eduardo. ¿No está en la sala? No aparece en la sala. Al menos que esté con algún otro nombre. O con otro nombre. Sí. No sé si puedes pasar a la otra parte del acto mientras logramos ubicar al embajador. Si tratáramos de ubicarlo, a ver si podemos ubicarlo, trataríamos, porque lo que Gerson Rebanales, aquí aparece conectado ya. Ah, ok. Él sería nuestro siguiente ponente. Ya tiene audio el embajador.
Embajador Gerson Rebanales, bienvenido. Ya tiene audio y le corresponde a usted el turno para su ponencia. Dígame, magistrado. Déjeme decirle. Ricardo, me informa el magistrado Rubén que está bloqueado su micrófono. ¿Sí me copia, Ricardo? Sí, ya le estoy avisando. El magistrado Rubén Carrillo está... El magistrado Rubén Carrillo está bloqueado de audio también. Y me está pidiendo, por favor, para que le liberen su micrófono. Sí, ya el magistrado Rubén Carrillo creo que tiene habilitado el micrófono. Continúe, magistrado. Magistrado, ¿se habilitó su micrófono? No, al magistrado Rubén no le han habilitado el micrófono. Algo pasa. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Adelante, magistrado. Bueno, debo ofrecer disculpas realmente también porque por alguna razón fuimos silenciados, inclusive el magistrado Antonio Marval, que también quiso ingresar, no lo escuchaba. Entiendo que el embajador ya se le había cedido la palabra y está incorporado. Yo logré hablar con él por teléfono. El embajador, no sé si ya lo localizaron, Domingo, si tú lo lograste ver para abrirle el micrófono al embajador. Estamos en espera del embajador. Domingo, tú tienes pendiente, en la administración tienes pendiente a participantes por ingresar. Todos los participantes se han ingresado. En este momento hay 99 participantes dentro de la sala. La plataforma creo que acepta únicamente 100. 100 participantes, por ello no logran entrar más participantes. Magistrado Marcano, usted tiene su micrófono activo, o sea, actívalo a ver si logras tal cual como lo hice yo. No lo tiene activado. ¿Ricardo salió de la sala? Creo que sí salió. No lo veo. Bueno, comentario aparte, el hecho de estar 99 participantes y que la sala acepte 100, ya podemos decir que es un éxito. Bueno, vamos a revisar nuevamente porque Ricardo en todo caso cuando él asumió como host, que yo le di el acceso para proyectar las diapositivas, él debió haberme liberado y por esa razón probablemente fue que estuve bloqueado el tiempo que no me escuchaban. El embajador está allí, pregunta. 100 participantes. Rainer Martínez. Rainer Martínez avisa que el embajador está allí. Sería cosa de ver si el embajador está entre los 99 participantes y tratar de darle acceso. Sí, permíteme el nombre con el que parece registrado el embajador. Gerson Rebanales, embajador. Vamos a ver si puedo ayudar yo desde mi plataforma. Allí está el nombre en pantalla. Sí, pero tiene el micrófono. Puede ser el embajador que... Sí, no hay forma. El embajador incluso acaba de activar el micrófono del embajador. Ya lo activó. Ahora sí. Bienvenido, embajador. Bueno, gracias, pues al fin pudimos comunicarnos. Bueno, cosas de la tecnología. Sí, está bien. Bueno, en aras del tiempo, muchas gracias por la invitación. Adelante. Bueno, y lamentablemente no pude escuchar al doctor de Thomas por lo que sabemos. Pues yo lo que tengo que plantearle a ustedes es en primer término, que el tema del Esequibo no son los 105, en mi opinión,
no son los 159.000 kilómetros que a mí me preocupan, ni es el petróleo que se está explotando costa afuera en la plataforma de Guyana, ni sus recursos. Este es un problema que va mucho más allá de esos 150.000 kilómetros, porque está en juego nuestra integridad territorial. Es un problema de soberanía. Es un problema que en el caso negativo, que la Corte decida en contra de nosotros, Colombia está a la espera para entrar también en una demanda contra nosotros, como todos sabemos. Ya por algunas partes, el coronel Londoño, en algunos artículos de prensa, ha manifestado que pudiera Colombia reiniciar el tema del Golfo a través de la Corte, en el caso que se le abra esa venta. Entonces, por eso es que a mí no es el tema de los 159.000 kilómetros, es un problema de soberanía e integridad territorial que nos estamos jugando. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, y sobre todo las 100 personas que están, es ¿por qué llegamos a la Corte cuando teníamos una ruta que es el Acuerdo de Ginebra? ¿Cómo es posible que el Acuerdo de Ginebra, teniendo unos mecanismos políticos y diplomáticos, se haya el secretario general de las Naciones Unidas, el anterior, el señor Ban Ki-moon, haya manifestado la intención de que si a finales del año 2017 no se había una solución, remitiría esto a la Corte Internacional de Justicia, sabiendo este señor que Venezuela no reconoce la jurisdicción de esta instancia? Entonces, crea una serie de preguntas, ¿por qué este señor hace eso? Y inmediatamente vemos que el señor Guterres, lo sucede, toma las palabras de Ban Ki-moon, que es el gran responsable, y que hay una serie de hechos que crean esas dudas razonables para pensar, creo yo, que ahí existió una falta de buena fe. Es uno de los principios del derecho internacional. Hay ciertas parcializaciones porque la Exxon contribuyó al gobierno de Guyana para financiar los escritorios que hoy en día están defendiendo a Guyana dentro de la Corte Internacional de Justicia. Entonces hay también unos intereses de unas empresas transnacionales. Por todo eso es lo que digo, es que el problema de Guyana, del Esequibo, va mucho más allá de esos 159.000 kilómetros, sino que es un problema de soberanía y de integridad territorial. La remisión que hace el señor, vamos a decir que por instrucciones o por recomendaciones del señor Ban Ki-moon, esto primero constituye una violación o conocimiento al Acuerdo de Ginebra. Un tercero, como el secretario general de las Naciones Unidas, no puede en ningún momento asumir el consentimiento de ningún Estado que viola su soberanía. Al secretario general solo se le otorga ciertas facultades de escoger el medio. El Acuerdo de Ginebra lo que le otorga son ciertas facultades para escoger el medio de la solución. Y esos medios son diplomáticos, políticos, y unos jurídicos que nosotros nunca hemos reconocido. Ni siquiera desde el mismo momento en que se crea la primera Corte Permanente Internacional en el año 1926. Desde ese momento Venezuela no ha reconocido a las instancias jurisdiccionales, en particular para los temas de diferencias fronterizas. Por ahí hay algunas personas también que alegan que entre las soluciones que pudiera haber es volver a un arbitraje. Y nosotros no reconocemos estas instancias judiciales o arbitrales por las malas experiencias que tenemos con anteriores laudos. Y bueno, el laudo de París, que fue totalmente una conspiración contra los intereses de Venezuela en la forma cómo se dio ese laudo y cómo se constituyó ese tribunal arbitral.
Entonces, el acuerdo de Viena de tratados del año 69 no infiere de alguna forma que sea vinculante la decisión o la recomendación del secretario general para que Venezuela acepte o se reconozca esa jurisdicción de la Corte sobre el tema venezolano. Cuando hubo la última audiencia oral donde Venezuela no asistió, que es la política del Estado venezolano y conocido esta instancia. Uno de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia preguntó, y no sabemos todavía si han contestado o si alguien le ha dado respuesta, si se habían agotado todos los medios. Porque esos medios son la mediación, la negociación, los buenos oficios, la investigación. Y de buenas a primeras vemos que nos están remitiendo, sin nuestra consulta, nos están remitiendo a una instancia jurisdiccional a nivel internacional. Entonces podemos decir que dicho mecanismo que se está utilizando es contrario al Acuerdo de Ginebra, cuyo objetivo, propósito explícito consiste en la búsqueda de una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia que tenemos. Y ninguna instancia jurisdiccional ni arbitral da un arreglo práctico y satisfactorio como es el propósito del Acuerdo de Ginebra cuando presentaron los venezolanos e ingleses a negociar el Acuerdo de Ginebra. Y en esto permítanme hacerles un paréntesis antes de llegar al final. Que Guyana forma parte y todos pueden recurrir al Acuerdo de Ginebra y leer que en su encabezado habla de Venezuela y de la Gran Bretaña y el Reino Unido. Guyana firma ese acuerdo al final por una concesión graciosa de Venezuela, porque Guyana no tenía para ese momento la facultad y las cualidades de firmar un acuerdo, un compromiso internacional. Pero Venezuela, en aras de esa cooperación internacional, de solucionar un propósito, le pidió que Guyana firmara ese acuerdo a solicitud de la Gran Bretaña. Lo que no nos permitieron a nosotros en 1899 formar parte del tribunal arbitral, sino que Inglaterra se negó y tuvieron que ser unos abogados americanos, como todos saben, que iniciaran la defensa de Venezuela. Ahora, esa demanda que tenemos ahorita desnaturaliza totalmente el Acuerdo de Ginebra en cuanto a su intención y su propósito. Entonces, dicho esto sobre lo que significó eso, ¿por qué llegamos nosotros a esta instancia internacional donde se desconoce nuestra soberanía, donde es una forma de consulta, donde el secretario general de las Naciones Unidas en una forma de ulpetita se excede en sus funciones porque los secretarios generales es un funcionario administrativo de la organización? Él es el guardia y custodio de los acuerdos internacionales, pero él no puede asumir un rol activo como puede ser el de un mediador. Entonces, bajo todas esas circunstancias que nosotros encontramos. Ahora bien, la demanda. Guyana se aprovechó, ya venía el año 15, el año 16, ya Guyana venía manifestando de cierta forma, venía manifestando su deseo de llegar a los tributos. Puedo inferir también que esa manifestación, esa intención, ciertas exploraciones que preveían que podía haber petróleo como tal efecto, lo encontraron. Estas empresas financiaron a los bufetes que trabajaron en eso. El presidente de la Exxon, para ese momento era el expresidente de la Exxon, para ese momento era el secretario de Estado, Tillerson. Entonces hay una serie de elementos, hay unas dudas muy razonables para pensar que ahí no se manejó esto como transparencia. Volvimos al año 1899, cuando Venezuela en ese momento fue la débil diplomática, política y jurídica. Y hoy actualmente, en ese momento, somos nuevamente, tenemos una debilidad política, jurídica y diplomática para entrar en la defensa. Porque vemos que el CARICOM está en contra de nosotros, el Commonwealth está en contra de nosotros,
Inglaterra, que es una parte activa y donde normalmente siempre ha estado detrás de bastidores en un acuerdo donde el acuerdo inicialmente lo firman Venezuela y Gran Bretaña. Entonces, pues digo, inclusive es uno de mi último libro, se encuentra en España. Esta es de Venezuela, la débil diplomática y jurídica en el tema de Guyana. Ahora bien, esa demanda se puse el 29 de marzo del 2018. Y Guyana en esa demanda pide la validez jurídica y el efecto vinculante del laudo arbitral del año 99. Cuando Guyana afirma su competencia, manifiesta su competencia en 3 elementos. Primero, el artículo 36 del Estatuto, 36-1 del Estatuto. Segundo, el artículo 4-2 del Acuerdo de Ginebra y la remisión del secretario general. Estos 3 elementos son los que utiliza Guyana para fundar fundamentar que sí hay competencia de la Corte para analizar el caso de nosotros. Por nuestra parte, hemos señalado históricamente desde el año 62, cuando se inicia este caso, y como se los dije anteriormente, nunca hemos reconocido la competencia de estas instancias. Igualmente por el estatuto, en el artículo 36.2, no reconoce la jurisdicción obligatoria, porque este artículo 36.2 establece que debe haber una manifestación expresa, escrita, voluntaria del reconocimiento, y Venezuela nunca ha hecho esa manifestación. Segundo, no ha concluido ningún acuerdo con Guyana expresando su reconocimiento o consentimiento de ir a una instancia. Algunos analistas señalan que el solo hecho de haber incluido el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas en el Acuerdo de Ginebra era un pasaporte para llegar a la Corte. No, la Corte tiene también su propio estatuto, donde en el 36.2 exige que el que llegue a la Corte tiene que ser parte de ese estatuto. Y Venezuela nunca, repetimos, nunca ha sido parte porque no ha hecho esa manifestación. Y menos ha actuado de forma tal puede inferir que uno acepta la jurisdicción de la Corte. Entonces, todos esos elementos son los que hoy en día tiene que analizar la Corte Internacional y determinar si hay jurisdicción o no jurisdicción. Yo, por mi parte, y muchas de las personas que estamos en este tema, consideramos que en justo derecho la Corte tiene que remitir ese acuerdo, desconocer, manifestar que no existe la jurisdicción, que no hay una base expresa de una manifestación de voluntad de Venezuela de someterse a la Corte en ningún acuerdo especial o instrumento internacional. Si hay en justo derecho se hace esa manifestación, no habrá de qué preocuparse en esta instancia. A veces uno lee algunas declaraciones, y esto quizás un poco, y ustedes son todos abogados, que hay una gran diferencia entre jurisdicción y competencia. Todos los abogados saben lo que existe eso. La jurisdicción, todos sabemos que es el ámbito jurídico donde va a trabajar la Corte. Existe esa jurisdicción, nosotros no la reconocemos por un hecho de soberanía. Y la competencia son las materias. Lógico que la Corte Internacional de Justicia está para tratar los temas de derecho internacional, inclusive los temas de frontera. Pero si no hay una jurisdicción sobre una de las partes, no puede actuar. Además de eso, en el caso negado de que la Corte considere que tiene jurisdicción, también tiene que entonces considerar si es admisible o no admisible la demanda de la excolonia inglesa. Bueno, una segunda pregunta que tenemos que hacer, bueno, ¿y cuál es el camino en el caso, en alguna de las decisiones? Bueno, si la Corte decide que el acuerdo que tiene jurisdicción, bueno, entrará en la parte de la admisibilidad y entrará entonces en el proceso de fondo, del análisis de fondo de la demanda de Guyana. Pero esperamos que la Corte
reconozca nuestra posición de que no existe jurisdicción alguna para jugar el tema, tendría que devolver el Acuerdo de Ginebra, que es la hoja de ruta para la solución del diferendo como fue hasta, como es el espíritu del Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es la hoja de ruta para llegar a una solución práctica y satisfactoria como establece el preámbulo. Como abogado, como magistrado, saben que además del texto pueda existir en cualquier documento, tiene que haber el espíritu inicial, la buena fe con que se hace ese acuerdo, ese tratado, ese acuerdo o ese contrato a nivel de derecho interno. Pero a nivel del derecho internacional también hay que ver cuál es el espíritu. Y el espíritu del Acuerdo de Ginebra es una solución práctica, satisfactoria. Si eso es así, el secretario general tendrá que nuevamente coger el curso del Acuerdo de Ginebra. Y ahí viene un último punto mío para terminar. Voy a ser un poco breve sobre esto. Es que regresando al Acuerdo de Ginebra por al secretario general, escogiendo los medios, habría que exhortar, habría que restablecer ciertos puentes con Inglaterra. Porque como les dije al inicio, el Acuerdo de Ginebra se dice acuerdo entre Venezuela y Guyana. En uno de sus párrafos dice porque Guyana próximamente tendrá su independencia. Bueno, el tema es sobre el territorio Guyana que nos fue expoliado en aquel momento. Pero había una serie de principios del derecho internacional. La buena fe con que se firmó ese acuerdo. Hay unos principios que son el rebus sic stantibus y el principio también del pacta sunt servanda. Y a Guyana, a Gran Bretaña, hay que hacer un puente sobre ellos para ver que la situación todavía se mantiene en donde comenzamos nuestras negociaciones en el año 63. Gran Bretaña es parte del Acuerdo de Ginebra. Y es tan parte que el artículo 8 del Acuerdo de Ginebra señala que una vez que Guyana haya obtenido su independencia, Gran Bretaña seguirá siendo parte de ese acuerdo. Entonces, hay una pregunta también. ¿Por qué causa cuando se estableció la comisión mixta, que es el primer paso que se realiza, nunca se incluyó a Guyana dentro de esa comisión mixta, sino que fue bilateral Venezuela-Guyana, cuando ha debido haber sido también Venezuela, Guyana y la Gran Bretaña, que era el origen del problema que tenía? Ahora bien, en mi opinión, hay que tenderle un puente de plata a la Gran Bretaña, a Inglaterra, y plantearles que en el propio acuerdo se habla de la cooperación, es el gran mecanismo para solucionar los problemas que podamos tener. Un arreglo práctico y satisfactorio es la vía por donde podemos llegar. Y esto es en base todo al artículo 33, que es la hoja de ruta que podemos tener a la solución. Para concluir, por eso es que les manifiesto desde un principio que para mí el problema de Guyana no es únicamente esos 150.000 o el Acuerdo de Ginebra o el lado habitual nulo e írrito de París, sino que es un problema ya propiamente de soberanía, de integridad territorial, porque puede estar en peligro también, a futuro, también nuestra soberanía sobre el Golfo de Venezuela. Ustedes pueden imaginarse lo que eso significa. Una decisión del tribunal en contra de nosotros nos bloquearía la salida al Atlántico, lo cual significaría que nos asfixiaría. Por eso, para finalizar, cualquier negociación a futuro tiene que ser planteada no en el juego suma cero que se planteó inicialmente en el reclamo de los 159.000 kilómetros, sino que tiene que ser planteado en un juego de suma variable donde ambas partes cedan y ambas partes puedan ganar para tener esa solución práctica y satisfactoria que es el espíritu y propósito del acuerdo. Espero con haber de alguna forma cumplido con la misión que me encomendó el tribunal. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias al embajador Rebanales por su intervención. Muchas gracias, embajador.
Se abre ahora un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas, que será moderado por el doctor magistrado Rubén. Por favor, preguntas y respuestas. Tenemos 10 minutos. Magistrado. No tiene audio el magistrado Rubén. Eva. Aló. Aló, aló. Ahora sí tiene audio, magistrado. Sí, es que tengo el micrófono bloqueado. No sé qué pasó con la administración de la plataforma. Sí, en bueno, este caso está... vamos a abrir 10 minutos. 10 minutos. De preguntas. Por favor, formúlenla por el chat. Estoy seguro que todos pueden ver su chat también. Mi amor, conéctame el micrófono y tráemelo. Los dos cablecitos y las... Ok, está abierto el lapso de 10 minutos, por favor. Está abierto el lapso, magistrado. Dalila Solórzano, a todos. ¿Qué acciones tomar? El doctor Ricardo está conectado, porque creo que también tenía problemas. No, sí está, sí está. Por está favor, silenciado el micrófono del alguno en particular, señálenlo en el chat. Don Ricardo, por favor, si usted puede tomar la palabra, vamos a responderle a Dalila. ¿Qué acciones tomar? ¿Podría repetir la pregunta? No logré escuchar la pregunta. Su pregunta es, ¿qué acciones tomar? Eso fue lo único que nos señaló por acá. Bueno, en estos momentos nosotros estamos en una situación bastante complicada porque debemos reconocer cuál es la posición. Existe un micrófono que está generando ruido y no me permite escuchar. Tiene una retroalimentación. El problema que tenemos en estos momentos es el tema de la discusión de legitimidad que existe en la Organización de las Naciones Unidas. Se entiende el reconocimiento que se le da a quien usurpa los poderes actualmente en Miraflores. Entonces eso es una realidad complicada, una situación difícil de admitir, pero se debe reconocer que al mismo tiempo, dentro de Venezuela, las instituciones venezolanas, el Congreso venezolano, el legítimo Tribunal Supremo de Justicia, puede sí emitir manifiestos, documentos que realcen la legitimidad de títulos del Estado venezolano. Un ejemplo de lo que se había dicho anteriormente es la importancia de reconocer instrumentos como el Tratado de Límites y Navegación Fluvial suscritos con el Brasil de 1859, porque fue un instrumento previo al proceso de usurpación británico ejercido en toda la región de la Guayana Esequiba y los espacios del Pirará. Nosotros necesitamos en estos momentos reactivar y aprovechar la posibilidad de que el Brasil emita sus consideraciones al respecto. Otra de las cosas que es necesario y que los poderes legítimos del Estado tendrían la posibilidad de ejercer es solicitar informaciones a los gobiernos. Sabemos cuál era la posición de Frédéric de Martins. Bueno, Frédéric de Martins es un árbitro que era de origen ruso. Sabemos cuál fue la posición de los árbitros estadounidenses. Entonces, existen un conjunto de documentos que probablemente tengan cierta clasificación que nosotros necesitamos sacar a la luz pública. Y yo creo que eso es parte importante de lo que se puede hacer en estos momentos para hacerle llegar a los miembros de la Corte Internacional de Justicia cuál fue la situación del momento, porque es que los guyaneses están pidiendo que se le conceda carácter de legitimidad y legalidad al fatídico laudo arbitral de París, que tenía condiciones y vicios de nulidad de origen. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos ante la Corte Internacional de Justicia un magistrado de origen brasilero, Antonio Cansado Trindade.
Él debe estar consciente de cuáles fueron la situación del laudo arbitral de París, del Tratado de Washington de 1897 y del laudo del Rey de Italia de 1904. Entonces yo considero que esa sería una de las acciones importantes a tomar. Ahora me gustaría también escuchar cuáles serían las consideraciones del distinguido embajador Gerson Rebanales, con el cual tuve el placer de compartir espacio en el año 2016 en la Universidad Central de Venezuela en un foro sobre este tema precisamente. Saludos, embajador. El embajador no tiene activo el micrófono. Se requiere la activación del micrófono del embajador Rebanales. Ya. Ya está activado. Sí, ya está activado. Adelante, embajador. Mira, yo creo que es poco lo que yo puedo agregar sobre lo que acaba de decir ahorita Ricardo, porque el tema, sobre todo el tema de la documentación. La Cancillería venezolana, yo inicié mi carrera en Guyana, exactamente, año 84. Y la Cancillería ha hecho todas las investigaciones posibles, como dice Tomás, los diarios de los presidentes americanos que tuvieron que ver eso, McKinley, en ese momento, tienen que dejar clara la constancia de las violaciones y de las presiones que hizo el presidente del Tribunal Arbitral de Martens para viciar ese lado. Hay una componenda de Martens con el señor, no quiero llamarlo dibujante, pero sí el cartógrafo, Schomburg, con estas líneas que también se equivocó en el trazado con Surinam. Extrañamente también, este señor Schomburg, en el caso venezolano, de 3 líneas, y la más extensa quizás pudiera haber llegado a las bocas del Orinoco, con las cuales extorsiona, vamos a decir con esa palabra tan dura, extorsiona al gobierno americano, que si no acepta las propuestas que él presenta sobre la mesa, ellos habrían aprobado con los 2 magistrados ingleses y su persona como presidente, y hubieran escogido la línea ulterior donde verdaderamente nos hubieran quitado mucho más territorio. Pero el señor Schomburg también en sus líneas comete un error con el New River, se equivoca supuestamente, y también ahí hay un conflicto. Conflictos todos que crearon ese imperialismo británico, porque no hay que olvidar que el tema de Gibraltar, el tema de Belice, el tema de Palestina, que es un problema de la paz mundial, todo esto fue producto del imperialismo británico en ese momento, y quedamos nosotros, las Malvinas. Entonces, hasta ahora, durante la época de la Cancillería, de los cancilleres Isidro Morales Paul, Simón Alberto González, Enrique Terry, hubo gente nuestra en los archivos de India, en el Foreign Office, haciendo esas investigaciones. Pero esto es ya una decisión de alta política de quienes conducen la política exterior de Venezuela, si deciden cambiar la línea estratégica que nosotros hemos trazado hasta ahora, de no entrar en el fondo de la materia, sino declarar nulo y irto ese laudo que verdaderamente nos despojó de un territorio que inicialmente formó parte de la Capitanía General de Venezuela. Gracias. Bueno, permiso, Eduardo. Le había pedido a Eduardo que cerrara él. En realidad tenemos muchas preguntas porque tenía otra vez el micrófono bloqueado. Sin embargo, por aquí tengo una de Ana Figuera que nos pregunta que quién nos representa en este momento. Con esta pregunta, y me van a disculpar los demás participantes porque la verdad que el tiempo se nos ha alargado. Pero la pregunta de Ana Figuera es ¿quiénes nos representan en este momento? En este caso, embajador, que quiere tomar la palabra, adelante. Lo mismo. Bueno,
quienes lo representan es a quienes reconoce hoy en día las Naciones Unidas. Es la única que puede de alguna forma representarnos y es a quienes escuchan. No hay otra vía que podamos nosotros de forma hacernos representar. Entonces, tendría que haber un cambio total de política para poder nosotros asumir la defensa. Porque estamos realizando desde la Asamblea Nacional, estamos realizando una larga y dura lucha en defensa de este territorio. Hemos establecido una serie de redes, de actividades, de declaraciones, y estamos elaborando inclusive ahorita un memorial, un libro para enviar a la Corte, pero es la única forma que podemos nosotros llegar, porque ninguno de nosotros podemos presentarnos ante la Corte, porque no tenemos esa cualidad de reconocimiento. Bueno, aquí hay una propuesta del magistrado Antonio Marval. A ver si podemos responder un par de preguntas más. Si nos tiene paciencia el embajador y Ricardo, pues se lo agradecemos enormemente. Vamos a ver. Rosina me escribe por acá. Quienes usurpan el poder actualmente solo le ha interesado extracción y nunca defendieron los conflictos existentes en Guyana por el motivo y Colombia en cuanto al Golfo. Bueno, esto es una opinión. ¿Cómo podemos defendernos de forma contundente? No, los usurpadores no hacen nada, están solo robando. Hay forma de defender nuestro territorio. En realidad esa sería la pregunta, sin calificar lo demás. ¿Hay forma de defender nuestro territorio, Ricardo? Micrófono, ¿quién está ministrando? Bueno, mientras Ricardo le da pase a su micrófono. Embajador, le voy a pedir algo. Cuando abra el micrófono, lo mismo para Ricardo. No lo vuelvan a cerrar. Ok, si podemos perfecto. mantenernos activos de esta manera. Perfecto. Continúe, por favor, embajador. Quiero decir, para que no nos guste, el caso ahorita de la defensa se nos salió de las manos. Ya está en la Corte, y en la Corte nosotros, ahí hay una barrera completamente, donde la sociedad civil, las academias, quienes no formemos parte del Ejecutivo, podemos de alguna forma entrar a esa. Salimos de las manos, y por eso yo empecé la intervención. ¿Por qué tuvimos que llegar nosotros a la Corte? ¿Qué fue lo que no hicimos para llegar a un sitio que se nos escapa de las manos y está hoy en manos en una decisión de 15 señores, donde a la hora de la verdad no tenemos a ninguno que de alguna forma pueda tener algún tipo de relación o vínculo con nuestra identidad con Venezuela? Ninguno de estos señores tiene una identidad con Venezuela. En cambio, Guyana tiene países no alineados, países del CARICOM, que están vinculados y están directamente afectos a ellos. Disculpa, Tomás. Sí, bueno, yo coincido totalmente con el embajador. En estos momentos lo que puede hacer la sociedad venezolana, las organizaciones civiles, las universidades, las academias, es contribuir con la generación de documentos que de algún modo se le pueda hacer llegar a los miembros de la Corte, cosa que es muy difícil, es muy complicada. Es un deber de los miembros de la Corte investigar, entender cuáles fueron las circunstancias del caso determinantes, y fuera de ello, fuera de esa posibilidad de suministrar información o facilitar el acceso a la información, son pocas las cosas que pudiese hacer la sociedad civil o las personas naturales en general. Estamos en un juicio y a partir de este momento se va a cumplir la voluntad
de esa Corte Internacional de Justicia por medio de sus magistrados. Fuera de ello, lo demás sería utópico, ¿no? No es necesario suponer escenarios de actuación porque estamos en un juicio. Lo que se podía hacer antes no se hizo y ahora está fuera de nuestra capacidad de acción. Doctor Rubén. Ok. Eduardo estaba pidiendo, por favor, si le pueden activar el micrófono a Eduardo Rodríguez. Mi micrófono está activado, doctor. Está activado. Sí. Eduardo, te cedo la palabra, por favor. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, magníficas las dos exposiciones. Muy, muy, muy ilustrativas. Ahora tenemos como séptimo y último punto palabras de cierre por parte del doctor Jorge Luis Gaviria Linares, director académico y de investigación del Centro de Estudios Jurídicos y Democráticos, doctor Juan Germán Rocio. Por favor, si le pueden dar la entrada al doctor Gaviria. El micrófono. El micrófono. Bueno, muy buenas tardes a todos. La noche, ya buenas noches. Para este momento son las 7:25 de la noche. Desde Columbus, Ohio, Estados Unidos, mi persona, le damos la gracia a la Junta Directiva de nuestro Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el exilio, a cargo del magistrado doctor Antonio Marvales Jiménez, a toda la directiva en general, el magistrado Pedro Troconis, el magistrado Domingo Salgado, el magistrado Rubén Carrillo, la magistrada Scioli Zambrano Álvarez, que también componen el Consejo Superior, como también de la directiva, presentes todos en este acto el día de hoy del Centro de Estudios Jurídicos y Democráticos Juan Germán Rocio, que cumpliendo un ciclo de conferencias, conversatorios y foros que seguirán adelante bajo su directiva el magistrado Luis Manuel Marcano Salazar y de igual manera del director general adjunto para otros países que también hace labor como en equipo, que estamos todos, el magistrado Rancy Gazawi, se encuentra también presente para este momento otra cantidad de magistrados presentes en distintos países, el doctor Rafael Ortega, que de igual manera manejan las direcciones en los distintos continentes donde se encuentran, como Europa y Asia. Debemos, en las ideas que nos habló primeramente nuestro presidente del Tribunal Supremo de Justicia, él nos llevó a la idea de la importancia que es el incentivo académico. Y este Centro de Estudios Jurídicos lleva por delante llevar ese incentivo, ese romanticismo que se tiene de las ciencias jurídicas para que todos los abogados que se encuentran en nuestra República de Venezuela, como también en los distintos países del mundo, hoy como ciudadanos del mundo, puedan tener en el Centro Jurídico y Democrático Juan Germán Rocio la tribuna adecuada para concurrir cada determinado tiempo, como iremos anunciando otra cantidad de foros que tenemos para este momento. Damos gracias a todas las personas que han colaborado, porque detrás de esto hay un gran equipo, y finalizo, como corresponde ser, una actividad académica con la lectura de la siguiente reflexión en el último minuto que nos queda, dado que debemos de despertar el fuego de que vean cómo el día de hoy planificamos a nivel internacional unas ponencias, un foro a nuestros dos ponentes que le damos quedamos satisfechos con este conocimiento que tuvimos el día de hoy, la doctrina de Morgan en su aplicación, el acuerdo de Ginebra, dado por nuestros dos ilustres expositores, Ricardo Salvador de Tomás García como el embajador Gerson Rebanales, los cuales tienen máximas de experiencia y diestros en esos temas. Finalizamos esta actividad de mi parte con la lectura
de esta reflexión, porque tenemos que llevar adelante ese espíritu de la toga, ese despertar que no puede estar adormecido como es la academia y en la cual todos tenemos entrada sin discriminación de raza, sexo, credo, al padre José Palmar por sus alientadoras palabras, porque siempre tenemos que estar presente en cualquiera de las religiones, que Dios esté presente, y así les leo el elefante del circo. Cuando era chico me encantaban los circos y lo que más me gustaba eran los animales, en especial el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Después de la actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente una cadena que aprisionaba una de las patas a una pequeña estaca enclavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene atado? Pregunté, ¿por qué no huye? Pregunté a mis padres, mis maestros, mi tío, y todos coincidieron en que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Entonces vino la pregunta, si está maestrado, ¿por qué lo amarran? No recuerdo haber conseguido ninguna respuesta coherente. Luego, con el correr del tiempo, encontré la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que estaba pequeño. Cerré los ojos e imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro que aquel elefantito empujó, tiró, sudó tratando de soltarse y al pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado al día siguiente y volvió a probar y también al otro, hasta que el día que seguía, hasta que un día terriblemente para su historia el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso no escapa porque cree que no puede. Él tiene registrado desde su nacimiento el recuerdo de su impotencia. Jamás intentó poner a su fuerza nuevamente otra vez. Se vive creyendo en un montón de no podemos, atados a cientos de estacas que nos restan libertad simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos. La única manera de saber es probar de nuevo, poniendo en el intento todo el corazón. Hoy le pedimos estar 80 personas en sala y con toda la directiva de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, legítimo, en el exilio, y 100 personas, que es la capacidad de este Zoom, pudimos estar el día de hoy y buscaremos la manera de que en la próxima seamos 200 personas y nos llenemos nuestro corazón de esperanza con academia y con derecho y justicia. Gracias, feliz noche. Yo quería dar las gracias, además de dar las gracias a los asistentes en esta noche, pedirles a aquellos que deseen hacer algún ensayo o algún escrito respecto a este tema, que escriban al correo del centro, de donde recibieron ustedes la invitación, para que nosotros publicarles sus ensayos o su escrito dentro de la revista electrónica que vamos a sacar, cuyo tema es el Esequibo. Les doy muchas gracias a todos ustedes y bueno, paso del magistrado Rubén, si hay algo más, si no, me despido de todos ustedes y hasta la próxima oportunidad. Gracias, Luis, magistrado Marcano. Bueno, agradecerles nuevamente por la participación a todos. Efectivamente, hay varios de los magistrados que nos acompañan. Está la magistrada Zuleima González, que está en Chile, magistrado de Ponce City, Colombia, ya mencionado el doctor Ortega, el magistrado Rafael Ortega en España, y pues los que nos hemos acompañado esta tarde, el magistrado Antonio Marval, Luis Marcano y el magistrado Domingo Salgado, que también se incorporó al foro de esta noche. Bueno, muchas gracias a todos.
gusto y realmente esperando que en una nueva participación contemos con su acompañamiento y con esto terminamos la actividad de esta noche. Así que muchas gracias.